a todas. Gracias por asistir a esta jornada que estamos organizando desde el grupo de trabajo estatal de vivienda de REAS Vivienda, de cooperativas de vivienda en cesión de uso. Esta jornada específicamente trabajando algunas cuestiones en el caso territorial de Canarias está impulsada desde OFIC, desde la oficina a la que pertenezco, estamos en el grupo de vivienda de REAS de manera activa. Dentro de una línea de financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, este grupo de trabajo ha tenido la posibilidad de desarrollar algunos trabajos específicos en diferentes territorios y desde OFIC planteamos hacer un estudio de la parte económico-fiscal, específicamente fiscal, que tiene que ver con la realidad tan diferenciada que tenemos en Canarias en ese aspecto, ¿no? Entonces, para ello invitamos a Jaime Cabrera. Ahora haré las presentaciones. Yo creo que aquí la mayoría de la gente lo conoce, ¿no? Entonces, la estructura de la sesión de hoy va a ser una pequeña introducción del contexto económico financiero del modelo a nivel un poco más amplio, que lo hará Rubén Méndez también, que ahora haré la presentación. Y eso será aproximadamente máximo 30 minutos, puede ser menos, tampoco vamos a estirar por estirar. Luego será la presentación específica de este informe, este estudio que ha hecho Jaime Cabrera, titulado Estudio sobre la política fiscal a implementar para favorecer el desarrollo del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso en Canarias. Y finalmente habrá una ronda de preguntas, por eso estaba comentando antes que fueran anotando las preguntas que quieran hacer, que al final va a haber una ronda de preguntas según cómo vayamos de tiempo, de máximo también 30 minutos. O sea, la idea es como máximo estar una hora y media aquí, si vamos recortando tiempos y si no hay muchas preguntas, pues nada, cerramos antes y listo, ¿vale? A la gente que está entrando ahora, les doy la bienvenida también les recuerdo que la sesión se está grabando para poder compartirla luego también con el resto de personas de las diferentes comunidades o cooperativas que están aquí representadas hoy. Así que, bueno, primero presento a Rubén Méndez, que va a dar esa primera charla de introducción. Él es desde el año 2021, él lleva la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Estatal de Vivienda Cooperativa en REA, Red de Redes. También es coordinador de Covisicha, que es la red de proyectos de La Rioja, Navarra y Euskadi, de cooperativas de vivienda, y es socio de una cooperativa de viviendas que se llama Meche, que se mudaron hace relativamente poco, que está en Gordechola, en Vizcaya. Ya me corriges tú, Rubén, si lo pronuncié bien ahora. Y luego va a ser la presentación del trabajo específico de la parte fiscal de Canarias, Jaime Cabrera, que como decía, yo creo que aquí prácticamente le conoce todo el mundo, que es economista y asesor fiscal, socio fundador de la Cooperativa de Economistas de Canarias, de COECAN, y delegado regional de la Asociación Española de Asesores Fiscales hasta el pasado 2023 y con una larga trayectoria y creo que una larga colaboración también con muchas de las entidades que están aquí. Así que sin más, les dejo con esa presentación de Rubén y les recuerdo que pueden ir guardando las preguntas para la ronda de preguntas, ¿vale? Así que Rubén, cuando quieras. Hola, gracias, Bentejuí. Hola a todas y a todos. Voy a poner compartir pantalla. Vale, compartir. A ver si se ve bien. Tengo la pantalla completa. Grabando. Vale, ahora no se ve bien. Sí, se ve perfecto, Rubén. Vale. Bueno, pues os hago una explicación así del modelo que tiene sobre todo tres ejes, cómo lo tenemos organizado, que enfoca en la asequibilidad de la vivienda, en el ámbito de la salud y los cuidados y en el ámbito de la eficiencia y la sostenibilidad. A ver, vale.
Bueno, es una red de... Yo estoy en el ámbito estatal, que es red de redes, y está configurada por una serie de redes territoriales que abarca prácticamente todos los territorios. Asturias se ha generado ya y Cantabria hay un grupo de interés generando el proceso. Eh, También hay redes sectoriales entre las que está vivienda como un grupo de trabajo en vías de consolidar una sectorial. Y este grupo de trabajo lo que hace también es impulsar grupos de trabajo a nivel territorial en la parte de vivienda cooperativa, ¿no? En Cataluña, como veis aquí en pantalla, ¿no? Covisicha en La Rioja, Navarra, Euskadi, Coabitem, una plataforma que hay en Comunidad Valenciana, y luego hay grupos que ya están funcionando en Galicia, Madrid, Aragón, Murcia, en Canarias también estáis en proceso, ¿no? de tener un grupo. Y luego también está ISPACOP, que es otra federación de cooperativas que también está acogiendo, ¿no? Parte del movimiento de alguna forma o de forma complementaria, diría yo, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos? Nos dedicamos a tres cosas en general en el ámbito de Reas Vivienda Cooperativa. A difusión, preparando o acudiendo a encuentros como este, preparando también materiales y publicaciones que también van a ir viendo a la luz, como también encargando informes de este tipo también, ¿no? Ayudando a que los territorios hagan también trabajos que puedan impulsar el modelo en cada territorio. Formación, capacitación, también el trabajo que tiene que ver con la evolución cultural, de transitar desde la cultura de la propiedad, que es la predominante, a una cultura más del uso de la vivienda y disfrute, ¿no? Y luego hay la labor de incidencia, que es la que a veces menos se ve también, pues que tiene que ver con la colaboración con administraciones públicas, grupos políticos, para explicarles el modelo, para que se vaya normalizando o regulando el modelo para impulsar su desarrollo, también alineado con la fórmula que más impacto social tiene, y también que haya inversión pública y una fiscalidad favorable, ¿no? Que los administraciones públicas entiendan que invertir en este modelo, tanto vía subvenciones como lo que tiene que ver con la fiscalidad, pues tiene muchas ventajas para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y nos ayuda a resolver muchas de las problemáticas que tenemos. Y luego hacemos una vertebración, que es esta parte que he comentado de acompañamiento de grupos territoriales, para que creemos que lo interesante no es simplemente tener una red estatal, sino tener grupos territoriales que estén muy cercanas al conocimiento de lo que pasa en cada territorio, y luego nos juntamos en una especie de asamblea o grupo estatal, una confederación, digamos, donde compartimos buenas prácticas con aprendizaje colaborativo y también con la idea también de que haya una unión de proyectos y que genere una cohesión sectorial. Luego, tengo planteado esta parte como una cosa de acercamiento desde lo que estamos viviendo cada vez con más interés en los medios y en la política, ¿no? Que tiene que ver con la crisis habitacional, que es un poco a lo que refiere este modelo que planteamos también, ¿no? Es una crisis habitacional que no viene, que viene de lejos y que no es solo de nuestro país, sino que está pasando en muchas partes del mundo. Y para mí es una crisis sistémica, ¿no? De muchos elementos que no se han ido trabajando de forma consciente y atendiendo, y ahora pues está generando una emergencia mayor. Eh, Hay una serie de problemas estructurales que tienen que ver con la parte económica en la cultura de la propiedad, sobre todo en nuestro país, que la vivienda se ha focalizado como un bien de inversión, y esto ha generado una serie de problemáticas que vemos en el precio, ¿no? Y unas dinámicas que son difíciles luego de controlar cuando se han potencializado, ¿no? Luego, la configuración del hábitat, también hay una serie de problemas que se han generado vivienda con unos diseños estándar y rígidos, porque el mercado es quizás lo que mejor le funciona, pero puede que no nos funcione a las personas, ¿no? Y lo estamos viendo, hemos visto en la pandemia que de forma muy clara algunos aspectos. Luego, cada vez tenemos los espacios habitacionales más privatizados y se atomiza más el uso de la vivienda. Cada vez hay más viviendas que solo usan una persona. Estamos ahora mismo en un rango aproximadamente del 30%, los países nórdicos están en el 50%, y luego además de eso hay entre un 10 y un 15% de vivienda vacía, según los territorios. Esto hace que seamos una especie con muy poca eficiencia habitacional. Entonces, tenemos un planeta finito y vemos que tenemos que poner límite a nuestra huella, ¿no? En el planeta, y hay que ver cómo pues, conseguimos ser más eficientes. Y una de ellas, una estrategia es, evidentemente, tener más claridad sobre el uso de los metros cuadrados y también compartir espacios y recursos. Luego, las políticas públicas han sido focalizadas mucho en el corto plazo, lo que ha generado penalizaciones muchas veces en el largo plazo por acudir a la emergencia económica o necesidad. Pues se está incluso subvencionando, o también se da fiscalía favorable a la propiedad, ¿no? Que luego la propiedad genera un interés que ya es particular. Entonces, luego hay muchas de las ayudas que se están incorporando en la vivienda, que lo que hacen a largo plazo es incrementar el precio del mercado al final, ¿no?
Y luego también la política de vivienda o la propia del mercado es de promotoras privadas, pero la de vivienda muchas veces los gobiernos recurren a la promoción privada, ¿no? Que tiene su propio interés, evidentemente. Luego, el eje del bienestar y salud, vemos con mucha preocupación a nivel social, todo lo que tiene que ver con la soledad no deseada, con el incremento de la vulnerabilidad, con todas las problemáticas que hay con las familias en época de crianza, también la parte, tanto la parte inicial de la vida como la parte más avanzada o final de la vida, pues las necesidades de acompañamiento y cuidados a la dependencia, que pues se han institucionalizado cada vez más y ahora mismo ya se está viendo con claridad, no solo por la parte afectiva, emocional y relacional, sino también por la parte económica que no es sostenible porque no articular todo un sistema delegado en el mercado y en la administración pública no es sostenible. Entonces, sí que hay un proceso ahora de desinstitucionalización en el que este tipo de modelos que proponemos pues encajan bastante bien porque lo comunitario siempre es más eficiente, es cercano, ¿no? Y es apropiado a lo que se necesita. Está también la dinámica de desencuentro, ¿no? De que cada vez nos cuesta más relacionarnos, intentamos ver los conflictos como un problema y los evitamos, y entonces lo que pasa es que al final, incluso en una vivienda habitual en la que vivimos, el poco espacio que tenemos como el ascensor o un encuentro pequeño, hasta lo evitamos, ¿no? Entonces tenemos una degradación de las relaciones, diría ahí, ¿no? Luego hay una parte de ineficiencia en que individualizamos una mayoría de los elementos que necesitamos en los elementos que necesitamos en la infraestructura, en los aparatos, y luego también eso ha generado pues, un mayor consumismo, ¿no? Que no sería tan necesario si somos más eficientes. Y lo que decía antes es que la sostenibilidad está en un ratio crítico porque nuestra huella, que además es una de las propuestas para resolver el problema de la vivienda, es edificar cada vez más y no se plantea la eficiencia, ¿no? Entonces nuestra huella tiene un impacto muy grande y hay que ver cómo regular eso, porque el desarrollo no es infinito, las posibilidades de desarrollo. Luego, creemos que las soluciones habitacionales que habría que proponer tiene que ver con que haya diversidad de estrategias. Difícilmente se va a resolver el problema de la vivienda, como casi cualquier otro problema, con estrategias únicas o propuestas únicas. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber diversidad de estrategias porque esto va a garantizar la adecuación de estas propuestas, ¿no? A las necesidades de la sociedad. También creemos que el componente innovador y novedoso en todo esto, y creemos que es una corriente de cambio también general, es que muchas de estas propuestas parten de iniciativa ciudadana, que los gobiernos y la política también tienen que tener un cambio ahora mismo de cultura para apoyar y acompañar estos procesos. La propiedad colectiva también es un eje que nos parece que garantiza mucho más, de una forma mucho más apropiada y democrática el tema de la vivienda, por una gestión que dejaría de estar tanto en los gobiernos como en el mercado, sino estaría en la propia comunidad. Y luego, sobre todo, la solución a la vivienda creemos que está en generar vivienda al margen del mercado, es decir, todo lo que tiene que ver con vivienda pública, sí, y también lo que tiene que ver con vivienda cooperativa sin ánimo de lucro y blindada para que no pueda salir al mercado. Porque esto lo que hace es permitir que haya un mercado fuera de ese mercado, o sea, un mercado, perdón, un ecosistema o un parque de vivienda fuera del mercado donde no rigen los precios. Entonces, simplemente rige el coste de la vivienda, el coste real, ¿no? Y luego todo esto tiene que tener una rentabilidad social. No podemos estar o seguir buscando siempre la rentabilidad económica porque no es sostenible. Estamos viendo que hay una crisis importante en todo esto, ¿no? Con las tensiones que genera en la vida de las personas. Y luego las políticas, como he mencionado de alguna forma antes, tienen que ser de largo plazo, ¿no? Lo sostenible tiene que ser algo que sostenga en 10, 15, 20 años y que produzca cambios. Y los cambios inmediatos rápidos rara vez o difícilmente son sostenibles en el tiempo. Luego, la cultura de administración pública tiene que cambiar a una cultura más colaborativa. Este modelo, precisamente, tiene esta clave que es fundamental para su impulso. Y digamos, necesitamos la administración que no sea una administración que quiera resolver por sí misma los problemas, que no haga de- de salvadora, digamos, de los problemas y no pagamos, digamos, a los políticos, vamos a decir, porque ellos generen unas respuestas eficaces, apropiadas, sino que tiene que haber una cultura que colabora con propuestas, iniciativas, sobre todo cuando son iniciativas sociales. Ya se hace mucho la colaboración con empresas privadas, se hace muchísimo, hay un montón de presupuesto del gobierno que va a esta parte, pero se explora poco esta vía colaborativa con entidades que precisamente tienen esta cultura ya integrada, ¿no?
Y luego, pues creemos que el modelo que proponemos también eh, es una garantía de que haya vivienda y una política de vivienda al margen de los cambios de gobierno y de cambios de color político. Porque así como la vivienda pública hemos visto que parecía que algo que estaba asegurado, realmente luego ha habido gobiernos que han sacado, bueno, lo han sacado al mercado directamente, ¿no? Entonces, creemos que una vivienda de base comunitaria, que tenga el poder en la comunidad y la propiedad esté compartida, pues genera mucho más escudo frente a estos cambios políticos que podemos ver en diferentes partes del mundo y que pueden deshacer muchas de las políticas que ha costado mucho hacer. Entonces, creemos que lo comunitario es un escudo para todo esto. Entonces, las soluciones sistémicas responden a las problemáticas que he comentado antes, ¿no? Ir a la cultura del uso de la vivienda, que sea la vivienda considerada culturalmente en este país como una necesidad básica, y entonces cuando alguien piense en invertir en vivienda, pensemos que es algo que no sería correcto o que sería una cosa que va a penalizar a otras personas, ¿no? O incluso a nuestras propias hijas e hijos a futuro, ¿no? La configuración del hábitat tiene que tener diseños a medida y evolutivos, que haya espacios de encuentro y colaboración, que recuperemos el espíritu comunitario. La eficiencia habitacional tiene que atenderse de forma especial y toda la eficiencia que tiene que ver, ¿no? Con los consumos y las construcciones. Y las políticas públicas, pues a largo plazo, que haya ayudas que vayan a modelos que estén al margen del mercado y que haya impulso de las promotoras sociales como se hace en Europa. Todo esto con el bienestar, pues fomentamos la ayuda mutua, genera una mayor capacidad de resiliencia, ¿no? En las personas, que esto que tanto oímos hablar ahora, pues no hace falta que lo recibamos del exterior, sino que nosotras juntas como personas podemos aumentar nuestra resiliencia en grupo, ¿no? Y todo lo que es el apoyo de los procesos de acompañamiento de personas, tanto en la edad temprana como en la edad mayor, ¿no? En las en etapas avanzadas con ese conocimiento de la interdependencia que tenemos, ¿no? Unas de otras. Y luego, pues volvamos a generar el encuentro, ¿no? Que superemos el conflicto y que veamos el conflicto como una oportunidad de encuentro. Luego, la ineficiencia debería resolverse con una mayor cooperación y que compartamos recursos y veamos la eficiencia de todo esto, ¿no? Luego, la sostenibilidad tiene que ver con que pasemos de una cultura de intentar paliar lo que estamos haciendo con una cultura que sume y que regenere, ¿no? Los ecosistemas, que lo que vayamos a construir a partir de ahora y lo que vayamos a remodelar o a rediseñar, que aporte algo de regeneración en los ecosistemas. Y luego que hay un aprovechamiento de máximo, ¿no? De nuestro espacio, el espacio que ocupamos. Luego aquí hay una- una explicación gráfica de cómo creemos que ahora mismo se tiene que dar una evolución que facilite la asequibilidad de la vivienda y la vivienda apropiada para todas las personas. Partimos de la situación de que mayormente la vivienda se provee en el Estado, salvo diferentes realidades territoriales o particulares, por promotoras privadas que con la promesa de que mayor oferta va a ser más asequible y esto vemos que no se está produciendo y no se va a producir y difícilmente sucede, ¿no? Pasamos a un impulso que parece que se está dando ahora mismo en el Estado de la promoción pública, que va a generar más oferta, debería ser más adecuada en precio, evidentemente, pero quizás no va a cubrir todas las opciones de la población, porque hay diferentes rentas y porque no se integra tampoco a las diferentes realidades económicas, sino que se va a ciertas rentas y entonces no hay una generación de comunidad, ¿no? Sino que hay una generación de perfiles de renta que tiene también unos límites en lo relacional y en lo social. Y ahora pasaríamos en lo que creemos que tiene un potencial mayor o por lo menos más sostenible en el tiempo también, que haya promotoras sociales, que es un poco lo que planteamos. Hay diferentes entidades con diferentes modelos. Nosotros proponemos en la vivienda cooperativa en cesión de uso y esto en Europa está funcionando muy bien y los países que mejor accesibilidad o menos problemas tienen de vivienda realmente son las que más han impulsado este tipo de entidades y también la vivienda cooperativa. Entonces esto genera más oferta y aborda el problema de la vivienda de forma integral. Aquí lo que se da en la parte izquierda, he puesto un poco la parte de que vemos que hasta ahora se está haciendo y se sigue haciendo y se sigue proponiendo con fuerza la colaboración entre promotoras privadas de vivienda y la promoción pública que hace el gobierno, que es el instrumento que tiene el gobierno como para encargar la fabricación, vamos a decir, de vivienda. Y nosotros pensamos que aquí en el otro lado es donde hay un gran potencial porque no hay ánimo de lucro y hay una adecuación clara a las necesidades de las personas, no a lo que el mercado demanda, no a unos perfiles de edificios, sino a unas necesidades reales de personas y grupos humanos. Y aquí vamos a ver un análisis en los tres ejes que comentaba al principio,
perdón, con los problemas sistémicos sintetizados en tres ejes: el acceso a la vivienda, la salud, los cuidados y la eficiencia y sostenibilidad. Son tres problemas sistémicos a los que ofrecemos con este modelo un abordaje también integral, ¿no? Que creemos que es también además integradora. En la parte del acceso, la propiedad es colectiva, es cooperativa, sin ánimo de lucro, supone una autopromoción con el ahorro que tiene de coste y es a precio de coste siempre. Una cooperativa en la que participamos siempre nos va a ofrecer la vivienda a precio de coste y no hay que estar buscando comparativas en el mercado, ¿no? Que está al margen, o sea, nos estamos pagando simplemente lo que vale la vivienda. Una problemática puede ser, evidentemente, la financiación que se basa ahora mismo todavía en el Euribor y eso es lo que nos puede generar un poco tensión, evidentemente, con lo que hemos visto de subidas, ¿no? El acceso puede ser universal siempre que haya colaboración pública. Es decir, los proyectos que se están dando ahora mismo hay de VPO, de protección oficial, como de vivienda libre. Los de vivienda libre reducen el precio, pero evidentemente, cuando hay apoyo público, como una visión de que esto es una necesidad social y de interés general, pues los precios pueden bajar hasta por debajo de la VPO porque las promotoras son sociales, no son de mercado las promociones, ¿no? Luego, favorece la diversidad, la inclusión y la flexibilidad, porque en un edificio no tienes por qué meter a personas de la misma renta. Y lo interesante, de hecho, es que sean diversas. Entonces, se pueden calificar de VPO de protección algunas viviendas y otras no. Y también generar una comunidad con diversidad de renta genera mucho más, no solo inclusión, evidentemente, que puedes incluir a personas que pueden tener más debilidad económica con otras que tienen más fortaleza económica o que están en un momento de mayor fortaleza o debilidad, y eso genera más resiliencia porque siempre que la comunidad tenga el espíritu este de apoyo mutuo, evidentemente, como en las cooperativas, se generan fondos solidarios que permiten acudir a necesidades que normalmente la sociedad no puede responder. Y luego esto apostamos también por la financiación ética, que también debería ser con mayor incremento de financiación pública y también se genera financiación social, ¿no? Con los títulos participativos y otras modalidades. En la parte de la salud, es el hecho de generar comunidad, que es algo que ya sabíamos qué es una comunidad. Todas hemos vivido, tenemos el concepto de comunidad y se generan comunidades a nivel de barrio y a nivel de otros conceptos, pero el propio generación de comunidad, de un grupo que genera una comunidad, creemos que es algo que hay que recuperar porque es una base básica de la salud de las personas y del desarrollo, ¿no? Tanto de las personas en su aportación social como de los grupos. Esto tiene que ver con el apoyo mutuo, con todo el tema de cuidados, que de base comunitaria es mucho más eficiente y deberíamos tener también con el apoyo público para costear esa parte, ¿no? Ya que se está descargando al sistema de esta inversión. Eh, Evidentemente son comunidades solidarias y hay una corresponsabilidad. Son personas que se hacen responsables y en grupo de forma corresponsable de su necesidad de vivienda, también de su necesidad de salud y de su necesidad de acompañamiento y de atender las necesidades diferentes, ¿no? De vulnerabilidad y genera un tejido social mucho más fuerte, ¿no? Que no depende de que el mercado le resuelva cosas o de que las administraciones públicas tengan que resolvernos todas las cosas. Aquí se fomentan las relaciones y un espíritu de colaboración. Todo esto genera un aprendizaje enorme. Las personas que están en estos proyectos tienen un aprendizaje enorme y también están con un mayor bienestar. Había un estudio que estábamos, el otro día compartía Kerstin, una ponente de Suecia, que había un estudio que indicaba que, 5%, que hay un 5%, 5 años más, perdón, 5 años más de vida en personas que viven en estos proyectos que las que no viven en estos proyectos. Esto supone que son personas con mucha mayor plenitud. Entonces, en la parte de eficiencia y sostenibilidad, pues tenemos que generar edificios que sean mucho más, que tengan un diseño que es como suele pasar en las viviendas cooperativas, cuando se encargan las personas que lo van a habitar y con equipos técnicos que tienen esta conciencia también, que generemos edificios que tengan una mirada de largo plazo y conciencia del impacto que tienen. Sabemos que en línea de construcción tiene un gran impacto en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con el cambio climático. Hay que generar equipamientos mucho más sostenibles, también que tenga una reducción de consumos y de mantenimiento a largo plazo, que es lo que nos interesa cuando promovemos nuestras viviendas, así como un promotor privado no tiene por qué tener interés en que el largo plazo sea económico. A nosotras como promotoras o como cooperativas que promovemos vivienda, necesitamos que tengan unos mantenimientos bajos y que sean materiales de buena calidad, con buenos cierres, aislamientos y todo esto nos va a ahorrar mucho en la factura también, ¿no? Entonces, a nivel habitacional también, cuando hacemos este tipo de proyectos, pues miramos mucho cómo se van a usar los espacios, se priman los espacios comunitarios, que son mucho más eficientes que cuando privatizamos metros cuadrados.
Y luego tiene una componente urbanística de que estos proyectos incluidos en una trama urbana, en una configuración urbana de barrio, pues generan mucho mayor comunidad. Al final expanden esa cultura de la comunidad y generan espacios también para el encuentro y para el desarrollo de actividades. Y lo que decía antes es el tema del codiseño, o sea, es decir, necesitamos que los diseños habitacionales estén hechos también participados por las propias personas que los van a habitar. Y esto requiere equipos técnicos que se adapten a esta nueva mentalidad y cultura, ¿no? Uniendo esos tres ejes completos, os muestro, y luego la resiliencia sería la unión entre el acceso a la vivienda y una mayor salud, ¿no? Una mayor capacidad personal y grupal de generar salud con un acceso a la vivienda. En la parte de la viabilidad, pues tendría que ver con que generaríamos vivienda más accesible, pero también más adecuada a tener un equilibrio con las necesidades medioambientales y del planeta, ¿no? Y luego la última parte sería que tener una conciencia medioambiental y de comunidad nos lleva a cuidar mejor los ecosistemas, a tener una cultura ecosocial y que tengamos un mayor equilibrio. En la parte de arriba también, evidentemente, la resiliencia nos permite superar mejor todas las situaciones adversas de forma colectiva. Tenemos mucho más equilibrio social e integración y colaboración en la sociedad, había menos desigualdades y también se cuida más a las personas para que haya un desarrollo colectivo más completo. En la viabilidad estaba la parte de que este modelo es replicable, podemos contar con buenas prácticas y esto hace que superemos también una crisis habitacional global, que es de donde partía al inicio de la presentación. Los conceptos de la vivienda cooperativa es que son sistemas habitacionales al margen del mercado, no simplemente es vivienda para unas pocas personas, como a veces se piensa, que cuando un proyecto va a una administración pública parece que está diciendo quiero hacer este proyecto, quiero que me des un dinero y quiero que me apoyes porque está muy bien y es muy interesante. No se trata solo de eso, se trata de que son sistemas cooperativos que están al margen del mercado en los que va a circular diferentes personas porque va a entrar y salir gente a lo largo de la vida. Entonces, son unos equipamientos que están promovidos por las cooperativas, pero que necesitan también del impulso público. Esto mejora en todos los rangos económicos el acceso a la vivienda, o sea que de forma integral estaríamos acudiendo a un abanico mucho más amplio de tipos de renta de personas y mejora la diversidad social e integridad, como lo comentaba antes, ¿no? La máxima eficiencia posible en una vivienda es compartir infraestructuras y equipamiento. No solo compartir espacios, sino compartir lavadoras, compartir taladros y así un largo etcétera de cuestiones que ahora mismo no se están haciendo y en estos proyectos sí que se practican y tiene un gran impacto. Y luego recuperar todo lo que tiene que ver con la comunidad y los cuidados y atender la vulnerabilidad. Y esto se trata, que también es un lenguaje a veces más conocido en ciertos ámbitos, de un emprendimiento con carácter social. Es un emprendimiento porque es una cooperativa, también porque aprendemos un desafío, pero la autogestión permite una mayor eficiencia económica que también evidentemente está combinada con el respaldo de equipos técnicos, ¿no? Para cualquier necesidad. Pero sobre todo hay un emprendimiento que genera implicación a todas las personas que participan. Hablo ya de la vivienda como tal, es una tercera vía de acceso. Conocemos el alquiler y conocemos la compra. Esta es una tercera vía que para nosotras tiene lo mejor de ambos modelos, porque tiene la flexibilidad del alquiler, pero también tiene la estabilidad de la compra. Y el alquiler sabemos que tiene una situación delimitada en el tiempo y que también estamos expuestos a terceras personas o otras entidades que nos provean o que en un momento dado necesiten la vivienda. Aquí tenemos una garantía que podemos usarla de por vida y con diferencia con la compra no tenemos una hipoteca particular. O sea, nosotros es la cooperativa la que tiene la hipoteca y la que tiene la propiedad. Entonces, tenemos que evidentemente hacer responsables del pago de las cuotas y del capital, pero nos liberamos de esa necesidad de comprar y de tener una hipoteca que muchas veces lastra a las personas en su propia dinámica vital, ¿no? Pasamos de tener viviendas con espacios comunes, que son los pasillos, distribuidores, ascensores, a generar espacios comunitarios para el encuentro, porque queremos habitar espacios para encontrarnos y muchas veces hay que dedicarle calidad y calidez a estos espacios para que funcionen. Respecto a las cooperativas tradicionales, que podríamos decir que se han dedicado a la promoción de vivienda, han utilizado el modelo cooperativista simplemente para esa parte de promoción, pero no han incorporado todos los principios cooperativos de la ACI, Alianza Cooperativa Internacional. ¿Qué pasa? Que cuando esto lo aplicamos, pues vemos la cooperativa como un sistema integral y duradero, que es lo que normalmente pasa a nivel internacional. Las cooperativas es muy raro
si lo planteamos como de forma esencial, generar una cooperativa que va a tener una vida limitada y se va a disolver, porque no estaría planteando que está haciendo una aportación social completa. Entonces, aquí, desde el principio, un grupo humano genera un proyecto, genera una cooperativa que luego va a ser la propietaria y va a ser articuladora de toda una serie de servicios y relaciones. El modelo de financiación, básicamente, llevando un paralelismo muy claro a la financiación también que suele ser a nivel particular, la entidad bancaria, en este caso Sociedad de Banca Ética, de forma mayoritaria, eh, financia el 80% de la operación como máximo y nosotras tendríamos que hacer el pago del 20% del capital de la operación. Esto puede tener diferentes ratios de porcentajes, porque puede haber también financiación pública, partes o de forma más importante, financiación social, puede haber diferentes modalidades. La cuestión es que el capital inicial que ponemos como socias nos lo devuelven si nos marchamos. Y luego el 80% financiado es una hipoteca que tiene la cooperativa que nosotras vamos a pagar cada mes como parte proporcional que nos toque por nuestro espacio o las personas que habitamos para pagar esa hipoteca. Entonces, ese canon mensual es una especie de alquiler cooperativo que está por debajo del mercado y que no es retornable porque lo que estamos haciendo es pagar por un uso, por un consumo de vivienda. Y eso hace que también, en la medida que no incrementamos el capital que tenemos que recibir después cuando nos marchamos, el proyecto es más accesible para nuevas personas, pero también es más sostenible a futuro. Porque en la medida que aumentamos este capital social por pensar en recuperar más cuando nos marchemos, hay menos personas en la sociedad interesadas que pueden entrar en este proyecto. Entonces, generamos una barrera que también nos va a complicar la salida a nosotras en un momento de necesidad o en la renovación de las propias personas de la cooperativa. Pasamos entonces de un modelo que genera vivienda para promoción y venta a un modelo que parte de unas necesidades concretas y un codesarrollo para generar vivienda adecuada a las necesidades. Este modelo tiene un impacto muy alto. Ya tiene un impacto en el corto plazo porque es autopromoción, te ahorras lo que es el beneficio de la promoción, pero a largo plazo, como veremos ahora en la gráfica, pues las diferencias se disparan porque el mercado sigue con su línea de incremento de coste, de precio de mercado, tanto el alquiler como la nueva compra, y nosotras pues mantenemos el precio de coste. Pero no solo eso, sino que también supone muchos ahorros en consumos y servicios porque los cooperativizamos. En vez de Internet para cada persona, en la fibra o el acceso a Internet, tenemos un Internet general del edificio y eso nos permite unos ahorros que también supone ahorros en otro tipo de servicios. Entonces, partimos que en la línea verde, las dos líneas verdes serían la vivienda cooperativa, la verde clarita de arriba, sin ayudas económicas, y la verde más oscura con ayudas económicas, con de la inversión pública, ayudas públicas, y los amarillo y rojo serían los precios de alquiler o una hipoteca nueva. Entonces, esto ya empezamos ahorrando dinero al inicio, pero es que a largo plazo, y más cuando pasan los 30 años que la hipoteca ha sido pagada, pues el precio del mercado libre sigue subiendo y el nuestro, lo que pagamos al mes, se queda estancado. Yo suelo poner el ejemplo como para números redondos, para hacernos idea, es que si hace 30 años hubiésemos empezado un proyecto de este tipo, nuestra hipoteca sería aproximadamente, ponemos con relación al precio del mercado, unos 300 euros al mes pagaríamos de cuota mensual como usuarios de vivienda y en el mercado podría estar perfectamente en los 1.000 euros que podemos tener en muchos sitios, ¿no? 1.000 euros aproximadamente. Entonces, esto llevado al futuro, pues podemos hacernos idea de que meternos en un proyecto de este tipo va a hacer que sea mucho más viable a futuro los precios de la vivienda. Las características básicas, como un repaso rápido, es que son cooperativas sin lucro y de propiedad cooperativa. Hay una autopromoción, autogestión y generación de comunidad, que es muy importante. Luego, la vivienda asequible es más asequible e inclusiva y depende cómo modulemos los ratios y las ayudas públicas, podemos llegar a todas las rentas. Y sobre todo, muy importante, que no son proyectos aislados que están especializados en su interior, digamos, que no están centrados solo en la parte interior, sino que intentan aportar en el espacio donde habitan, en el barrio, en el territorio, para que haya una corresponsabilidad. Y luego, pues estamos en crecimiento ahora mismo y es muy replicable este modelo como está viendo en Cataluña. Añadido a las cooperativas senior, a los modelos senior, es que los senior pueden tener servicios específicos y una mayor sensibilidad por las necesidades de los momentos de más necesidad de acompañamiento y dependencia. Pueden tener espacios especiales destinados a estos fines. También la parte de comunidad de cuidados están en el núcleo de estos proyectos, son uno de los ejes básicos que impulsan estos proyectos. Y luego, evidentemente, pueden contar, no solo ahí está la parte comunitaria y de
y de buen hacer de las personas que lo habitan, sino que también pueden contar con apoyo profesional en la medida que lo necesiten, pero a su medida y bajo su gestión. Esto es el detalle, que no voy a entrar tanto en esta parte de detalle. En la parte rural, por ejemplo, que se suele citar poco, pero son proyectos que facilitan mucho la repoblación y relevo. Vemos que en las zonas rurales tienen mucha necesidad de nuevas actividades y sobre todo de habitar de forma más sostenible y más asequible muchas veces. Sería una regeneración natural de las prácticas agroecológicas que se están haciendo ahora. También supone emprendimiento social por generar una dinámica activa, ¿no? de resolución de necesidades. Y luego también es una oportunidad de recuperación de mucho patrimonio y rehabilitación de edificaciones. Y esto al final es una máxima eficiencia y menor consumo y del consumo también local, ¿no? Los impactos, lo voy a hacer rápido para no repetir mucho, pues evidentemente mejora el acceso a la vivienda, mejora la salud y bienestar y un mejor envejecimiento, facilita los cuidados y la conciliación, también la crianza y la educación de las personas, también permite una evolución de la cultura de la propiedad deuda al uso flexible y evolutivo. Es más sostenible y genera una máxima eficiencia de los recursos. Pasamos de individualizar, de una mentalidad más individualizadora a lo más colectivo y de dependencia a un empoderamiento personal y colectivo. Y tenemos más capacidad de atender a las personas con vulnerabilidad y dependencia. Y lo que decía antes en la parte del triángulo, de que genera una mayor resiliencia, que esto al final no tenemos que depender de otro tipo de entidades, sino que nos podemos agrupar entre todas y proteger de alguna forma. Y luego tiene una mayor diversidad y promueve la inclusividad. También, además, que no es baladí, fomenta la cooperación, que tanto es importante a nivel de proyectos y con una economía diferente, con otras formas de ver las cosas, centradas más en la persona, con la solidaridad. Luego, propuestas de impulso que hacemos para impulsar el modelo son que las ayudas de alquiler se equiparen a la cesión de uso, que también haya las ayudas, en muchos casos también, que no lo hacen, que computen los espacios comunes, que también son espacios habitables en este caso, que haya ayudas específicas para el modelo. Los sistemas de garantías son muy importantes porque muchas operaciones no se llegan a poder cubrir por la falta de garantías. CERSA y las SGR territoriales tienen un papel importante en esto. También pedimos que el IVA, ya que no es una actividad económica que genere una vivienda para personas propietarias finales, que sea súper reducido para la construcción. Luego, las cooperativas, que también sean calificadas especialmente protegidas por las bonificaciones fiscales que tiene, las ventajas fiscales que haya para los mayores también una financiación específica para resolver esta parte de mayor edad que puede generar resistencias en la financiación. Y luego la normativa urbanística y calificación del suelo que se adecue también a todo lo que este modelo puede aportar sin que, evidentemente, no tiene un fin especulativo ni de invasión del suelo, ¿no? Y luego que haya recursos y difusión para impulsar el modelo desde la inversión pública. Y simplemente para finalizar, pongo algunos ejemplos básicos. Este es Princesa 49, que es el primer edificio cedido por el Ayuntamiento de Barcelona, 5 viviendas, rehabilitado en el casco de Barcelona. Este es La Borda, que es muy conocido, la primera cesión de suelo con un proyecto piloto. Entre patios en Madrid, en un escenario más complejo. Ha conseguido sacar adelante, está en tercera fase ahora mismo. La Balma de Sostres Civic, Cireres también son edificios en madera. Aquí tenemos a Solterra, que está en desarrollo ahora mismo. Ravensol, un proyecto muy conocido a nivel senior en Madrid. Y aquí pongo un ejemplo rural de Ameche, que lo citaba antes Bentejuí, de Engordesola, Vizcaya. Y con esto, pues os doy las gracias y doy paso a la siguiente, Jaime. Gracias, Rubén. Vamos a compartir un momento. Vamos allá. A ver, que no tenga aquí problemas. Un segundo. No se está compartiendo, ¿verdad? No, de momento no. Vamos a ver. Compartir pantalla. Vaya, pantalla 2. ¿Ahora se ve? Ahora sí, Jaime. Vale. Pues bueno, nada, comentarles este estudio que me han encargado
sobre en materia fiscal qué se podría hacer con respecto a las cooperativas colaborativas. Eh, vamos allá. Aquí tenemos lo que sería el esquema del trabajo, una introducción en la que analizamos cómo se concibe el tema de la vivienda y del cohousing. Un segundo apartado lo dedicamos a estudiar cómo está ahora mismo el cohousing en Canarias, cuáles son sus números, cómo las características de estos cohousing. Y ya nos adentramos en un tercer apartado donde analizamos el régimen tributario que se relaciona con el cohousing desde la perspectiva de los distintos impuestos y por último llegamos a unas breves conclusiones. En esta primera parte de la introducción, bueno, pues recordar que la Constitución española pues proclama el derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que sea compatible con el interés general para impedir la especulación. En este sentido, ya lo estaba antes comentando Rubén, pues encaja perfectamente el modelo de la vivienda colaborativa con evitar la especulación. Ya sabemos que en el caso de este modelo, los socios que van a financiar la adquisición de esa y la construcción de esa vivienda, pues no tienen ese carácter especulativo, puesto que lo único que van a poder recibir es esas aportaciones al capital, incluso podrían tener hasta pérdidas por las cuotas de ingresos que realicen o por las compensaciones que se hagan para satisfacer las pérdidas a lo largo de la vida de la cooperativa. Ya entraremos después en esa materia. En cuanto a la ley de cooperativas de Canarias, pues se destaca en su artículo 135 este modelo, donde se establecen los principios, no voy a repetirnos, pero sí les tengo ahí subrayado en verde que pueden ser destinatarias o deberían de ser destinatarias de ayudas públicas para su implantación y fomento y desarrollo de sus objetivos. Esto es muy importante para hacerlo valer, como vamos a ver después en la solicitud de determinadas bonificaciones fiscales. No insisto más en este afán que tienen las cooperativas de viviendas colaborativas de estar al margen del tema especulativo. Bueno, pasaríamos entonces ya a ver cómo está el modelo en Canarias y estas son las cifras actuales. Contamos en la actualidad con 9 proyectos de cohousing distribuidos, como están viendo, 4 en Gran Canaria, 4 en Tenerife y 1 en La Palma. Y en la actualidad se ha podido contactar con el registro de cooperativas. Hay otros 2 proyectos más que están pendientes de que se inscriban sus estatutos y esos 2 proyectos estarían también en la isla de Gran Canaria. En cuanto al número de socios actuales de la variante de vivienda, ustedes ya saben que este tipo de cooperativa, por un lado tenemos socios de vivienda y socios de consumo, pues los socios de vivienda en la actualidad pues estaríamos en esta cifra de 97 distribuidos, como ven, 50 en Gran Canaria, 40 en Tenerife y 7 en la isla de La Palma. ¿Cuál es el objetivo de estos proyectos? Pues es alcanzar la cifra de 179 cooperativistas de vivienda, que equivaldrían a 179 viviendas distribuidas, como ven, en 87 en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 12 en La Palma. Y en cuanto a los inicios de cuándo va a empezar a construirse esta vivienda, pues lo tienen aquí. Se prevé que en el año 25 se dé el pistoletazo para construir 62 en Gran Canaria, 24 en Tenerife. Y en los sucesivos años, pues el resto hasta llegar a esas 179 viviendas que son las que engloban los 9 proyectos actuales. Si nos damos cuenta, el tamaño de estas cooperativas colaborativas es pequeño y esto va a ser un hándicap, como vamos a ver después. Estamos hablando que en términos medios nos situamos en una media de 20 viviendas nada más por cooperativa.
Bien, ya entraríamos entonces, una vez descrito cómo está el tema en Canarias, pues el tema ya de las medidas fiscales. Empezaríamos por el impuesto sobre sociedades, decir que las cooperativas pues tienen un marco fiscal específico, que es la Ley 20 del año 90, lo cual significa que es una ley de hace ya 34 años, que está en parte obsoleta y que muchas veces nos planteamos su reforma y han habido distintos impulsos desde el CEPE, de la Confederación de Economía Social, pero todavía no ha cristalizado, sé que hay borradores, pero todavía no se ha concretado en una nueva ley de cooperativas, de una ley fiscal de cooperativas que pudiera solucionar algunos de los problemas que tenemos actuales. La conclusión a la que llego es que las cooperativas actualmente no podrían ser nunca consideradas como especialmente protegidas. En esto decir que esta ley prevé que las cooperativas pueden ser protegidas, especialmente protegidas, o el resto no protegidas. Basta para ser protegidas con cumplir una serie de los requisitos que se establecen para ser una cooperativa, y ya la consideración de especialmente protegida está reservada a 5 clases de cooperativas, entre las que no se encuentra la cooperativa de vivienda. Por lo tanto, al ser una cooperativa integral donde se combina una cooperativa de consumo con una cooperativa de vivienda, pues no va a poder ser una cooperativa especialmente protegida. En algunos casos, como en Andalucía, se tienen configuradas las cooperativas de vivienda como una especie de cooperativa de consumo, y eso podría abrir esa puerta. Pero después nos encontramos un hándicap, y es que en los requisitos que se exigen para que una cooperativa de consumo pueda ser especialmente protegida, se requiere que esa cooperativa lo que entregue sean bienes, y estamos hablando que una cooperativa de vivienda lo que presta es servicios. Por lo tanto, aun considerándose a una cooperativa de vivienda que pudiera ser considerada una especialidad, una subespecie de cooperativa de consumo, mi pronóstico es que nunca va a poder ser cooperativa especialmente protegida. Con lo cual, pues nos quedaríamos con ser cooperativas protegidas, y aún así veo un problema grave en este tema. Eh, ¿Cuál es ese problema? Que la ley del impuesto sobre sociedades, en su artículo 5, establece que para que una actividad sea considerada económica, y siendo la del alquiler, se requiere el requisito de tener contratada a una persona a jornada completa para la gestión de esa cooperativa. Estamos hablando de que no nos vale entonces pues cubrir ese puesto de trabajo a jornada completa con una persona de limpieza o con un jardinero. No, tiene que ser la persona que se va a encargar de gestionar esa cooperativa, de llevar los números, de cobrarle a los socios y usuarios, que se encargue de la gestión de cualquier avería de la cooperativa, etcétera. Y pensamos que con un tamaño como hemos visto, medio de 20 cooperativas, va a ser muy difícil que ese trabajo se cree por la cooperativa. Es más, en la mayoría de los casos, la gestión esa pues la va a llevar seguramente el propio consejo rector de la cooperativa, porque serían los números inviables para tener contratada a una persona. ¿Qué supone esto? Pues que más de la mitad del activo de esa cooperativa pues no va a estar afecto a una actividad económica, puesto que carece de esa persona contratada a jornada completa. Ya entonces caeríamos en que esas cooperativas, desde el punto de vista, serían sociedades patrimoniales, lo cual lo hace que es incompatible con beneficiarse del régimen previsto para las cooperativas protegidas. De todas maneras, analizando también cuáles son esos beneficios a los que se tiene derecho como cooperativa protegida, quedan bastante limitados en el modelo del cohousing que estamos viendo, puesto que efectivamente se podría gozar de una tributación reducida del 20% sobre los resultados cooperativos, cuando en la actualidad para las empresas ahora mismo que facturan menos de 1 millón de euros está en el 23%, pero es que no creo que las cooperativas vayan a tener precisamente
beneficios significativos como para que esto sea una preocupación. Más importante sí lo veo en el impuesto del ICIO sobre la construcción, instalaciones y obras. Este es un impuesto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra, y aquí sí que podrían solicitarse una bonificación, como han hecho ya algunos casos en Canarias, para solicitar una bonificación en este tributo entre el 70 y el 95%. Esto en base la solicitud, pues a lo cómo están consideradas las cooperativas colaborativas, ya lo leíamos antes en la Ley General de Cooperativas de Canarias, esa carencia de lucro, por lo tanto, encaja perfectamente para ser merecedoras de este tipo de bonificación en el impuesto, que puede ser una partida importante, ¿eh? También en el impuesto sobre el IBI, este impuesto municipal, también cabe la posibilidad de solicitar una bonificación que podría llegar también hasta el 95%, y lo mismo habría que, es una bonificación que hay que solicitar, es una bonificación rogada, y igualmente acudiríamos para fundamentarlo a este artículo 135.3 de la Ley de Cooperativas de Cooperativas de Canarias. En cuanto al impuesto general indirecto canario, que es el equivalente al IVA que se tiene en la península, pues aquí tenemos que tener en cuenta que la cooperativa es un ente sujeto a este impuesto y que va a desarrollar distintas actividades. Por un lado, la cesión en uso de esas viviendas, que al ser viviendas y no darse con otro tipo de servicios propios de la hostelería, pues estaría exento. Por lo tanto, son operaciones sujetas al IGI, pero exentas, lo que conlleva que el IGI soportado en ese tipo de actividad no va a ser deducible y va a suponer un mayor coste de la vivienda. Pero por otro lado, también estas cooperativas van a prestar otro tipo de servicios, entre los cuales seguramente, y por lo que he podido comprobar aquí en Canarias, el más importante sea el de comedor, el de lavandería, etcétera. Servicios que sí van a estar sujetos al 7% de IGI. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que la cooperativa va a tener que aplicar lo que llamamos la prorrata. Es decir, va a tener en cuenta que una serie de gastos comunes que se tiene, como puede ser o inversiones, como puede ser la propia construcción de las viviendas y de los espacios comunes, pues va a ser deducible el IGI que se soporte en esa fase en la misma proporción que después se va a facturar con respecto al total de la facturación con IGI y sin IGI, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda aquí? Pues que desde sus inicios, pues la cooperativa se dé de alta en el IGI como actividades previas, solicitando ya una prorrata, podría estar a lo mejor en torno al 20%, son números que habría que hacer, para poder tener derecho a la devolución de ese IGI en las fases iniciales y después ya compensarlo con el IGI que repercuta por los servicios sujetos a IGI. Esto es lo que explico en el informe, y sí, enfatizar en esta circunstancia de causar alta a través del modelo 400 en el IGI. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, bien, ya lo decía antes Rubén, aquí lo que estamos hablando no es de un arrendamiento, sino de una cesión de uso. Y en los presupuestos, en el borrador de presupuestos para la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 25, y aunque tiene efectos retroactivos para el 24, se establece una deducción autonómica, de tal manera que se podrían deducir, pero para los arrendamientos, el 24% de las cantidades satisfechas, hasta un límite de 740 euros, con unos requisitos después en cuanto a nivel de renta que podría tener ese contribuyente que va a aplicarse la deducción. Aquí insistir en que no está prevista esta deducción cuando se trate de cesión de uso, cosa que sí ocurre, por ejemplo, en Valencia, que tiene una deducción similar.
De aquí la importancia de hacer esfuerzos y de hacer llegar a los políticos ahora en esta fase todavía de que se está tramitando esos presupuestos para ver si se hace una enmienda transaccional y posibilitar que esa deducción se amplíe no solamente a los arrendamientos, sino también en los casos de viviendas colaborativas a la cesión de uso de la vivienda. Desde en cuenta que podemos estar hablando de que el contribuyente podría beneficiarse de hasta 740 y si son mayores de 75 años, hasta 760 euros de una deducción en la declaración de la renta que no vendría, entiendo yo, nada mal. En cuanto al tema de cuándo causa baja el socio en la cooperativa, pues aquí al causar baja, pues tendrá derecho a la devolución de sus aportaciones al capital. Como la cooperativa no tiene ánimo de lucro, obviamente por vía de los excedentes que se tengan nunca le va a llegar nada al cooperativista y en el momento en que causa baja, pues habrá que mirar cuánto fue lo que aportó a la cooperativa por esta vía del capital social y cuánto se le reintegra. Y aquí hay que tener en cuenta que para determinar la ganancia o más bien la pérdida patrimonial que va a tener ese cooperativista, tenemos que tener en cuenta que según la ley fiscal de las cooperativas, al valor de adquisición o a las aportaciones hechas al capital, habría que detraer las cuotas de ingreso, así como aquellas cantidades que se hayan ido solicitando a los socios para compensar las pérdidas de la cooperativa. También entiendo que, y por eso les decía que a lo mejor la cooperativa no tiene beneficio, va a estar condicionado a la forma en que después financiemos esos créditos. La cooperativa, a la hora de presentar su cuenta de pérdidas y ganancias, por un lado va a tener los ingresos, que serían las cuotas que le cobra a los socios por la cesión de uso y por la prestación de los servicios, bien sea de lavandería, bien sea de alimentación o los que pudiera tener la cooperativa. Y los gastos que nos vamos a encontrar, pues todo lo necesario para satisfacer ese tipo de servicio, más la amortización de las construcciones que se lleven a cabo, nunca del suelo, que como máximo será de un 2%, y al principio tendrá una carga importante los intereses que estemos pagando a las entidades financieras por los créditos solicitados y por lo tanto ahí pues puede haber un pequeño beneficio si todo lo que necesitamos como financiación se le requiere al socio como cuota a la cooperativa por la cesión de uso. Pero en la medida que a lo mejor eso es un tema a decidir por la cooperativa y entiendo que no es además pacífico, en la medida que se le sigan exigiendo a lo mejor a los socios una parte para la financiación de la devolución del capital de los créditos como aportaciones al capital, evidentemente eso haría que la cooperativa tuviese menos beneficios o tendente precisamente a anular ese beneficio. El inconveniente, ya lo anunciaba antes también Rubén, es que haríamos un poco más dificultoso la incorporación de nuevos socios, puesto que necesitaríamos que estos aportaran una mayor cantidad para poderle devolver esas aportaciones a los socios que van causando baja, salvo que tomemos otras medidas, como es ir ampliando otra vez el crédito y satisfacer así la devolución de esas aportaciones a los socios. Ya les digo que esto no es un tema pacífico y que ha sido incluso motivo de conflictos o de pareceres diferentes en algunos de los proyectos ya iniciados. En resumidas cuentas, desde el punto de vista fiscal, no creo que vayamos a encontrar unos grandes incentivos para propiciar este tipo de modelo. Fundamentalmente lo vamos a encontrar en los impuestos municipales, como decía antes, en el ICIO y en el IBI. De ahí sería recomendable que desde la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios, se impulsara la modificación de las ordenanzas fiscales municipales para recoger los beneficios que se puede establecer para este tipo de proyectos. Desde la óptica de dirigir,
pues lo dicho, darse de alta en el IGI para establecer una prorrata provisional y recuperar parte de ese IGI en el que vamos a tener que se va a tener que pagar en la fase de inicial de la cooperativa de la construcción de la vivienda. Y de cara al impuesto sobre la renta, pues hacer esfuerzos para ver si aún llegamos a tiempo de que esa deducción prevista para arrendamiento se haga también extensible a, a la cesión en uso de la vivienda. En ese sentido, asistí hace poco a una jornada en Tenerife organizadas por la EDAF, por la Asociación de Asesores Fiscales, y a la ponente que explicaba este tipo de deducciones ya le he hecho llegar precisamente cómo está regulado en Valencia para ver si desde la propia administración y dado el escaso impacto que va a tener, estamos hablando de que en 3 años son 179 viviendas, por supuesto, esto no le va a desequilibrar los presupuestos a la Comunidad Autónoma de Canarias, pero sí sería interesante que los cooperativistas pudieran beneficiarse de esta deducción en sus declaraciones de la renta. Y incidir en que, desde mi punto de vista, el fomento de este tipo de proyectos tiene que venir por la vía, sobre todo, de las subvenciones. Y aquí matizo, ¿no?, de que a la vista de los puestos sería pues muy complicado mediante las medidas fiscales que verdaderamente se pueda fomentar estas cooperativas. Todo ayuda, pero no va a ser lo decisivo, por lo que se recomienda incidir en la promoción a través de las subvenciones diseñadas para fomentar el acceso a la vivienda a través de modelos cooperativos y colaborativos. Y en este sentido, pues sería conveniente analizar cuál ha sido el impacto que ha tenido ya las subvenciones para impulsar el programa de viviendas colaborativos dirigido a la mejora de la calidad de la vida y a prolongar la autonomía de las personas y a garantizar el acceso a las mismas a personas en situación de vulnerabilidad. Bien, con esto pues he intentado cumplir con el objetivo de no limitarme en los 30 minutos y poder así tener ahora tiempo para atender las preguntas que ustedes realicen. Muchas gracias, Jaime. La verdad que muy ajustados los tiempos. No sé si sigues compartiendo pantalla. Aparece aquí una pantalla en La negro. quito, la Sí, quito, sí, la dale ahí quito. a compartir, quitarlo. Y tenemos ahora una ronda de preguntas. Les recuerdo a las personas que están asistiendo que abajo hay un botoncito con un corazón que pone reaccionar y que pueden ahí. Se sigue viendo tu pantalla, Jaime. No sé si Vale, voy puedo a ver yo. cómo puedo yo. Mira, dale, te compartir yo. Ahí, ahí. Vale, vale. Eh, Comentaba que hay abajo un botoncito que pone reacción. Si lo pinchan, la persona que quiera hacer una pregunta, ahí puede poner levantar la mano y yo iré tomando nota de quién quiere hacer alguna pregunta. Y vamos coordinando, ¿vale? Así que queda abierto el turno de preguntas. Muchas gracias a las dos personas ponentes y, y bueno, aprovechen. Vale, Elizabeth, puedes abrir micro y, y comentar. Hola, Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta reunión, que es muy interesante. Yo quería hacerle una pregunta a Jaime Cabrera sobre el alta de HIC. Eh, el alta se hace ahora, no entendí muy bien lo que significa ese prorrateo, pero bueno, para futuro, cuando empiece la construcción, de alguna forma compensar todos los pagos de HIC que se hagan durante estos años. ¿Es eso el objetivo? pasa que no va a ser todo porque la cooperativa, el principal ingreso que va a tener es la cesión en uso de la vivienda. Y ya le explicaba que el arrendamiento, igual que la cesión de uso, tiene la misma consideración, es una actividad sujeta pero exenta. ¿Y eso qué significa? Que el IGI ligado a esa actividad no va a ser deducible. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros construimos la vivienda, estamos construyendo
esos espacios que se van a ceder en uso, pero al mismo tiempo también va a haber unas zonas comunes sobre las que se va a desarrollar una actividad que sí pudiera llevar a cabo la repercusión de IGI. Pensemos en el comedor o en la zona de lavandería. Entonces, en la medida en que nosotros estamos soportando un IGI por la construcción de todo, esa parte del IGI que va a tener que ver con la actividad de sujetas y no exentas, como es la del comedor, como es la de lavandería, sí que se podría compensar a futuro con el IGI que se repercuta o incluso solicitar la devolución. Entonces, no es todo el IGI que vayamos a pagar ahora el que se nos devuelve o compensaremos en un futuro, sino una proporción. Eso es el número que hay que hacer de ver a priori qué se estima que va a significar los ingresos sujetos a IGI de los que no lo están. Y después se regulariza, o sea, si nos equivocamos no pasa nada. Si decimos que es el 20 y después resulta que es el 15 o es el 30, pues se modifican esos parámetros sin mayor problema. Pero sí que habría ya que indicarle a la Agencia Tributaria Canaria que estamos desarrollando una actividad que ahora mismo no estamos facturando, pero que se prevé hacer en un futuro para ir ahí teniendo y registrando esos IGI posiblemente a compensar. No sé si con eso te he podido contestar adecuadamente. Sí, sí, muchas gracias. Vale, hay una pregunta en el chat, la hace Vicente, la leo. Si he entendido bien, Jaime, ¿quieres decir que el IGI que tengamos que pagar por todos los elementos del proyecto solo se podrá recuperar a la larga, como la deducción en los servicios que factura la cooperativa? Yo creo que está un poco contestada, no sé si quieres puntualizar algo. Sí, habrá que aplicar la prorrata. Supongamos, para ponerlo con un ejemplo, si de 100 euros que después facture la cooperativa entre sesión de uso y otro servicio, 20 nada más son con IGI, pues significa que del IGI soportado de todas las cosas que son comunes, nada más que me podré recuperar el 20%. El otro 80% es mayor coste y no será recuperable por la cooperativa y significará un incremento de los costes de la cooperativa. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría preguntar una cosa, Jaime, con relación al IGI precisamente. Hay 4 años para poder, el dinero que se esté aportando ahora de IGI por adelantado, poderlo abonar, porque si no, no es recuperable, no es derivado en el tiempo, ¿no? No es prorrogable en el tiempo. ¿Eso es Cor- cierto? correcto, Vale. los IGI soportados Por y eso lo que no digo, se de cara a que pida también la se podrían devolución, adelantar 10 años antes, sino que lo... exacto, lo puedes compensar en los 4 ejercicios siguientes o solicitar también la devolución. Sí, sí. Es No, decir, no, cuando digo... terminas un ejercicio y tienes un IGI soportado, tienes dos opciones. Dejarlo pendiente para compensarlo con IGI que vas a tener en los siguientes años. Normalmente, cuando se prevé que vas a tener ese IGI repercutido, es lo que se hace porque tienes menos controles. O solicitar la devolución y en ese caso, pues justificarlo para que te devuelvan ese dinero. Tienes las dos opciones, pero efectivamente, en el caso de que optes por compensarlo a futuro, el plazo máximo son 4 años. Llegado al cuarto año, también puedes coger, si tienes un IGI soportado que aún no te ha deducido, y solicitar la devolución en ese momento, en el cuarto año, ¿eh? No hay problema. Vale, lo decía precisamente por... Se te fue el audio, Loli, cuando estabas ahí comentando Ah, que ahora. me oyen ahora, que Ahora lo sí. decía precisamente por eso, o sea, que no nos adelantemos a veces en procesos cuando son tan largos todas las constituciones de las construcciones y demás de las viviendas, ¿no? Gracias. Vale. ¿Alguna persona más que quiera levantar la mano o que abra micro y comente directamente? Bueno, pues si no hay más preguntas de momento, Si acaso yo también el tema que me preocupa como les decía, el que desde el punto de vista son cooperativas que van a entrar dentro de sociedades patrimoniales.
Es un hándicap porque ya nos perdemos no solamente la fiscalidad que le correspondería a una cooperativa protegida, sino que también perderíamos la posibilidad de aplicar las deducciones por inversión. Entonces, en cuenta que si la cooperativa realiza una actividad económica, porque sí tiene esa persona contratada, pues si está construyendo todo un edificio, en Canarias aquí es muy importante porque tendríamos la deducción del 25% sobre todas esas inversiones, deducción que podía asumir después el 70% de la cuota que tuviese que pagar por el impuesto sobre sociedades. Desde el momento en que seamos considerados una sociedad patrimonial, pues es incompatible con aplicar esos incentivos que están previstos para aquellos que desarrollan una actividad económica. Y es que desde el punto de vista del impuesto sobre sociedades, al ser una sociedad patrimonial, lleva aparejado el que se considera que no realiza una actividad económica. Jaime, perdona, buenos días. Bueno, muchas gracias tanto a ti como a Rubén. He notado cierta preocupación cuando has puesto un número, 20 socios de vivienda. Me ha dado la sensación como que te parecen poquitos. O, mm, esa es la sensación que he tenido. Sí, Eh, lo enfoco sobre todo porque no es lo mismo si tienes una cooperativa de 100 personas, sí que te podrías plantear decir, oye, pues si contrato ahí a una persona para que lleve toda la gestión porque hay suficiente materia como para tener a una persona contratada y que nos rinda. Pero una cooperativa de 20 personas, si tenemos que contratar a una persona a jornada completa para que lleve la gestión, estamos hablando de una retribución, pues será en torno a los 30, con costes de seguridad social, pues próximo a los 30.000 euros. Repartido eso entre 20 socios, pues es una cantidad significativa. Y lo normal es que piense en la propia cooperativa, diga, bueno, pues para llevar la gestión, pues ¿por qué no llevarlo a través del propio consejo rector de la cooperativa y externalizar pues aquellos servicios que se requieran? Pero no le veo, por eso digo que por ese tamaño no se va a cargar la cooperativa de personal contratado con nómina y cotizando como corresponde a la seguridad social. Igual que me imagino que después los propios servicios de limpieza que pudiera tener que contratar la cooperativa, pues lo normal para ser más eficiente seguramente es que lo externalice y que lo contrates con una empresa más que tener contratado en plantilla a una persona para que te limpie las zonas comunes, que si después te pone de baja, lo que sea. En fin, todo eso acarrea complicaciones que lo vemos, que lo normal es que todo este tipo de servicio lo que se haga es externalizarlo. Una cosa que quería comentar yo por hacer un poco la vinculación entre lo que estabas comentando tú, Jaime, y lo que ha comentado Rubén, o las posibilidades que podemos desarrollar desde el propio grupo de REA a nivel estatal, es hay una parte como de legislación muy específica del caso de Canarias y después otra parte más a nivel estatal, que a lo mejor son algunas problemáticas que también le vendrían bien a algunas comunidades, más allá de algunas especificidades normativas, como comentabas en Valencia y a lo mejor en otros sitios, que no sé, Rubén, qué capacidad tendríamos como grupo de hacer también cierta incidencia en algunos ajustes o modificaciones en cuestiones fiscales que ha comentado Jaime, o si es, digo, es verdad que no es una cosa como de recorrido corto, pero como estamos hablando de que políticas de estas características hay que hacer como transformaciones a largo plazo. Inicialmente puede ser más como está sucediendo en Canarias y como comentaba Jaime, de impulsar esos proyectos iniciales a través de subvenciones para poder acelerar un poco esos primeros proyectos, pero por otro lado ir haciendo como un trabajo de ver si se pueden cambiar algunas cuestiones que sigan allanando un poco el camino al modelo. No sé cómo lo ves tú, Rubén, esa conexión. Gracias. Pues sí que estamos ya trabajando en esa incidencia. Hemos planteado una propuesta no de ley en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para plantear este tipo de modificaciones. También es verdad que, por ejemplo, la modificación del IVA es la que más resistencia lo ven porque las modificaciones del IVA suelen tener más resistencia general. Entonces, sí que tenemos que trabajar más esta parte porque cuando lo que dicen es que al final, cuando una administración, sobre todo
la agencia tributaria no va a modificar una reducción de sus ingresos, necesita saber qué impacto tiene eso. Entonces hay que trabajarlo un poco más para ver qué se va a compensar con otro tipo de actividades, ¿no? Bueno, hay que hacer cálculos, yo creo que también para dárselo lo más hecho posible, lo más fácil posible para que sea inevitable que te lo cojan, digamos, ¿no? Sí que tenemos otras claves que pueden ser más verosímiles, pero bueno, al final hemos iniciado esta incidencia con más... la incidencia empezó hace 2 o 3 años, pero con más énfasis estamos trabajando ahora. Entonces, viendo que la vivienda está cogiendo más peso, primero el primer objetivo es ponerlo en la agenda política con la vivienda cooperativa. Es decir, ahora todavía prácticamente no oímos hablar de la vivienda cooperativa en ningún medio y políticas tampoco. Entonces, la primera clave es que haya este compromiso, que si conseguimos en el Parlamento que se mencione y se hable de ello, yo creo que luego va a ir poco a poco cogiendo, pero luego hay que traccionar desde los ministerios también, yo creo, a, a Hacienda para que incorpore también estas modificaciones. Creo que no va a ser va a ser la más costosa, pero creo que tiene que acabar cayendo. Pero bueno, creo que pasa que son procesos al final que pueden ser complejos y ¿no? Que no es una cosa de meses, sino que es una cosa de varios años de trabajo. Gracias. Hay otra pregunta en el chat de Vicente. Eh, Dice, ¿sería posible en un momento dado que cuando los proyectos estén más maduros se pueda crear una cooperativa madre, entre comillados, que aglutinara varias y pudiera compensar el ser considerada como una cooperativa laboral que dé servicio a todas? Algo parecido a lo que hace Sostre Civil. ¿Quién quiere recoger ese guante? Eh, sí, Jaime, comenta tú. Sí, se puede constituir una cooperativa de trabajo asociado, pero que sería constituida por aquellos trabajadores que quieren prestar ese tipo de servicio a contratar por las distintas cooperativas. Pero hacer una cooperativa de trabajo asociado, los socios de esa cooperativa tienen que ser los trabajadores. No veo ese encuadre de crear a través de las cooperativas colaborativas otra figura formada por ellas, sino que sería simplemente que a partir de que haya una iniciativa de personas que quieran constituir una cooperativa de prestar servicios y que sea las distintas cooperativas que se vinculen con otra cooperativa más que con una empresa, con una sociedad capitalista, pero no lo veo como la necesidad de crear una cooperativa de cooperativas, a priori. Sí, sí, yo veo que al final no creo que es más importante ir a la esencia del modelo para ver cómo encaja mejor, más que buscar unas estrategias que nos ayuden a compensar económicamente cuando realmente... Es decir, que nosotros lo que tratamos de hacer es que haya un modelo claro y que tenga una estrategia y un posicionamiento que sea la más estructuralmente sostenible en el tiempo, que no estemos haciendo, que lo que está pasando ahora en alguna forma en algunos territorios es que se hacen incursiones en diferentes vías, ¿no? Y al final generan una amalgama de conceptos sobre el modelo que lo complejizan. Entonces creo que hay que superar esta época en la que tenemos de diferentes estrategias a tener claridad sobre una estrategia clara de cómo es el modelo, de qué vía tiene y luego ya ahí ver qué mejoras fiscales o qué potencialidades se le pueden trabajar, ¿no? Por todo el impacto que tiene. Yo creo que nos facilitará. Lo que pasa es que creo que estamos en este momento de aproximación, concreción y clarificación, ¿no? También con estas ayudas de expertas jurídicas, ¿no? Que van incorporando, que también lo aclararemos también con las administraciones públicas y que dé lo mejor posible. Pero luego, por ejemplo, la escala de esos tres Civics sí que es una escala que interesante, que creo que es una cuestión diferente, ¿no? Creo que un modelo de cooperativa paraguas tiene mucho que ver con la eficiencia del proceso, ¿no? De que una cooperativa, cuando ya ha hecho un proceso una vez, cuando va a replicar ese proceso con otro proyecto y con otro proyecto, tiene una capacidad técnica mucho mayor y más eficiente en el proceso. Una cooperativa que de nuevas hace todo el proceso, si no tiene un asesoramiento muy dedicado y muy específico, va a tener pues muchas cosas que abordar de nuevas, ¿no? Entonces, creo que está más en eso. Realmente Sostre Civic lo que aporta es una maquinaria potente con mucha capacidad engrasada para replicar modelo. Evidentemente, reduce la autonomía de la parte de proyecto porque no tiene autonomía completa, pero sí que deja la autonomía suficiente para que tu proyecto sea como tú quieres más o menos que sea, pero que no se salga, lo que eso recibe y bloquea es que no se salga del modelo, digamos, ¿no? Pero lo demás sí que aporta bastante. Sí que es un modelo interesante porque acelera mucho el proceso. Ahora en Cataluña se está viendo cómo está cogiendo y tiene mayor capacidad financiera, mayor capacidad de incidencia, de acudir
a ciertas financiaciones de mayor escala. Entonces tiene su potencialidad, yo creo que es interesante. Claro, yo creo que esa clase de... Entiendo, Rubén, que vas por la línea de que a lo mejor no compensa, si es simplemente para tener esas ventajas en el impuesto a sociedades, no compensa meterte en el lío de crear una cooperativa de segundo grado y tal. O sea que si se crea una organización de esas características o un modelo como Sostrecivi, realmente el potencial está en otro sitio. Luego eso es como una consecuencia de que, bueno, además lo puedes hacer, pero no por ahorrarte a lo mejor un dinero, te metes en un lío que a lo mejor no compensa, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que hay que simplificar las cosas todo lo que podamos, ¿no? Porque al final, Mm. si no, lo complejizamos. Y además, de hecho, ya hay resistencias de por sí para ver cómo encajar la cooperativa, también con la dimensión de integral o mixta, como se denomina en diferentes territorios. Ya de por sí a veces hay resistencias, porque lo que se pretende normalmente desde la parte de registro es tener muy bien encajonados, ¿no? Encasilladas las cooperativas, y la parte nueva que planteamos ya genera una propia resistencia, ¿no? De complejidad, porque tengo una cooperativa, pero a la vez estamos haciendo cierta actividad económica de no sé cómo. Entonces, todas estas cosas lo complican ya de por sí. Entonces, en la medida que simplifiquemos todo lo posible, mejor. Y sí que yo creo que aprovechar las potencialidades naturales y no tanto forzadas. Sí que a veces cuando un proyecto nuevo empieza y tiene que funcionar, busca estrategias que pueden, ¿no? Que es lo que pasa ahora, ¿no? Como en cada territorio tiene unos criterios y tal, y sucede esta amalgama de estrategias, pero creo que en la medida que vayamos consolidando y teniendo un mayor criterio y claridad, creo que va a simplificar mucho todo. Bueno, hay alguna cuestión más en el chat, pero yo creo que se ha resuelto más o menos con lo que hemos hablado. No sé si hay alguna pregunta de otro tema que no sea este que hablábamos del impuesto de sociedades y una persona contratada. Y si no hay más preguntas, podemos ir cerrando, que inicialmente la sesión, por respetar los tiempos, era de 10 a 11:30. Yo creo que así hacemos algo así más ligero, ágil y creo que porque sí, nos podemos alargar mucho, pero creo que las preguntas saldrán también cuando compartamos este informe, que es una cosa que tenemos que ahora valorar la manera de compartir esta información, tanto el informe como el vídeo. Así que como tenemos el contacto de todas ustedes, ya les haremos llegar esa información y ya vemos por dónde lo compartimos. Eso ya lo hablaremos Rubén, Jaime y yo más adelante. Entonces, eso, si hay una última pregunta sobre algún tema que no se ha tratado. Hola, hola. Teresa, sí. Sí, no, una pregunta, no, solamente dar las gracias, y creo que ha sido una iniciativa interesante por primera vez. Bueno, tanto Rubén, gracias Rubén, por esa visión global que nos ha dado de la situación de la cooperativa y en general en España y las soluciones. Y luego también a Jaime, porque me parece que por primera vez estamos viendo, tenemos una visión de cuál es la situación de la fiscalidad, que tan diferente es a la península, y a mí me parece que nos ha aportado a las cooperativas bastante, que esto se repite, y también pues a Rea Canaria por haber tenido esta contratación del trabajo realizado por Jaime. Muchas gracias a todos y espero que esta no sea la última. Pues gracias, Tere. La idea era esa, de arrojar un poco de luz en un aspecto tan concreto que nos diferencia del resto del territorio, como son algunas cuestiones fiscales. Así que bueno, esperemos que haya sido útil. Pues si les parece, vamos cerrando. Y muchas gracias de verdad por la asistencia. No teníamos mucha esperanza de que entraran prácticamente todas las personas que se apuntaron en este horario, así que muy agradecidas de tenerlas por aquí y ya les haremos llegar la información de una manera u otra, ¿vale? Que tengan un buen día y nada, a seguir empujando el modelo cada uno desde su parcela. Un abrazo a todas. Gracias, un abrazo. Un saludo. Chao, buen día. Muchas gracias. Gracias a Rubén y a Jaime también Adiós, por muchas la gracias. charla.